Bueno, hermanos, han pasado unos cuantos meses desde la última vez que hablamos sobre el tema de la profecía. La profecía siempre ha sido un tema popular con mucha gente, porque nos suele gustar la idea de saber qué nos espera más adelante. Idealmente buenas noticias, pero desafortunadamente a veces lo que nos espera no es tan bueno. Ahora han pasado unos meses desde que estuvimos viendo la profecía del profeta Daniel, el libro de Daniel. Daniel es uno de los libros clave en toda la Biblia sobre la profecía, sobre el fin de los tiempos. Y el otro libro que va a su lado es el libro de las revelaciones. Necesitamos entender el libro de Daniel para entender el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender el libro de Daniel. Van juntos como un caballo y una carreta, mano y guante, ese tipo de cosas. Así que ahora vamos a empezar una revisión del libro completo de Apocalipsis, todos los 22 capítulos. Pero cada vez que vemos la profecía, siempre trato de asegurarme que comprendamos nuestros límites. Cuando leemos la profecía, tenemos que aceptar que con frecuencia miramos a través de lentes borrosos. No vemos todo con claridad. Una vez que la profecía sucede, miramos atrás y podemos distinguir los detalles. Ah, sí, obviamente era eso. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender que vemos a través de estos lentes borrosos, y la única cosa que siempre podemos hacer es familiarizarnos con el texto, como el libro de Daniel, o Mateo 24, o Apocalipsis. Podemos familiarizarnos con las palabras, los capítulos, los símbolos. No tenemos necesariamente gran confianza en nuestra interpretación la mayoría del tiempo, ¿cierto? Podemos ser sujetos a, bueno, se ve como esto, o pienso que eso podría ser esto, y a veces, seamos honestos, terminaremos especulando. Y mi amigo Nabucodonosor, tal vez reconozcan a mi famoso pollo de hule. Suelo hacerlo sonar cuando definitivamente estoy haciendo especulaciones. El señor Fred Coulter creo que solía usar una campana o algo que hacía sonar, porque él quería asegurar que tú entendieras. Ahora voy a especular, y hacía sonar su cencerro. Cuando yo esté especulando, o al menos la mayoría de las veces, haré sonar al señor Nabucodonosor solo para avisarte de que algo podría ser especulación. Pero mientras revisemos el libro de Apocalipsis, trataré de ser responsable, no solo salvaje y absurdo. Trataré de asegurarme de que la interpretación de las escrituras sea verosímil y responsable. Pero entiendan que hay limitaciones en tu entendimiento y en mi entendimiento. Cuando lleguemos ahí, sabremos qué tan cerca estuvimos. Pero lo que siempre podemos hacer es conocer el texto, conocer las palabras y la narrativa. ¿Bien? Entonces empecemos. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 al 3, para empezar. Versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un inicio breve al libro de Apocalipsis, 22 capítulos. Podría tomarnos un tiempo llegar aquí, pero noten en el versículo 1 la revelación que Dios le entregó a Jesucristo para difundir. La revelación. El libro de revelaciones. Esa es una palabra inglesa, revelación. El Nuevo Testamento está escrito en griego, y en griego la palabra que se usa en lugar de revelación es apocalipsis. En inglés, apocalypse. Así que el libro de revelaciones es el libro del Apocalipsis. A veces escucharás esa expresión siendo usada, de hecho algunas Biblias lo llaman el Apocalipsis de Jesucristo, y la mayoría de la gente fuera de la iglesia sabe de los 4 caballeros del Apocalipsis.
pero solo significa revelación. Es una sencilla palabra griega, pero por razones que nadie realmente sabe, suele llamársele más como Apocalipsis. Suena más misterioso de esa forma, pero realmente solo son las revelaciones de Jesucristo. Y son los 4 caballeros de las revelaciones, pero suena mejor, los misteriosos 4 caballeros del Apocalipsis. ¿Qué podría ser eso? Hay quienes dicen, bueno, el versículo 1, la revelación de Jesucristo, hace que el libro nos revela a Jesús. El libro es la revelación de la persona Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y pienso que ese es un entendimiento secundario del libro. Ya sabes, Jesucristo, el ser, aparece en casi todos los capítulos del libro de Revelaciones. Jesús está en el primer capítulo. Aquí nos habla sobre cómo se ve. Jesús también camina por las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 y las cartas para ellas. Está la línea sobre la tribu de Judá, está el Cordero inmolado desde el principio del mundo, está el casamiento de Jesucristo al final. Así que sí, por supuesto, el libro de Apocalipsis puede darnos más visión y revelación sobre Jesucristo. Pero eso sería secundario, porque lo que dice ahí en versículo 1 es la revelación de Jesucristo para enseñar cosas que deben suceder prontamente. Así que la revelación es de hecho sobre el fin de la era, sobre el regreso de Jesús, sobre lo que le pasa a los santos por la eternidad. Eso es lo que se está revelando. Pero claro, tú y yo podemos ver a Jesús, sus valores, qué es importante para Él, mientras leemos el libro, pero eso es secundario. Nota en el versículo 3. Bienaventurado es quien lee y quienes escuchan las palabras de esta profecía. Eso es bueno. Creo que es la única escritura en la Biblia que dice que eres bienaventurado por leerla. Bienaventurado quien lee. Estoy leyendo, soy bienaventurado. Y quienes escuchen, así que tú eres bienaventurado también. Así que todo quien lea el libro de Apocalipsis será bienaventurado. Claro que en los tiempos antiguos comúnmente no tendrías tu propia Biblia porque no habían imprentas en 80, 90, 100 años después de Cristo. Para tener una Biblia necesitabas a alguien que la escribiera completa, o tal vez solo tendrías una carta que alguien copiaría para ti. Comúnmente en los servicios alguien lee la Biblia en voz alta, el maestro de servicios, y entonces la gente escucharía. Así que bienaventurados quienes leen y quienes escuchen. Hoy en día podemos leer silenciosamente para nosotros mismos, ¿no? Somos bienaventurados por leer este libro. Casi. Bienaventurado quien lee y quienes escuchan esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así que no es solo leer, es leer y escuchar, o para ti y mí, hoy en día, con nuestras propias copias de la Biblia, mientras la estudiamos y quienes también guardan las cosas escritas en ella. Así que tú y yo ahora tenemos que prestar atención a lo que está en el libro, tenemos que poner en práctica y hacer lo que dice en el libro. Si nos dice que hagamos algo, solo somos bienaventurados si leemos y hacemos, así como la parábola que Jesús contó sobre el hombre que construye su hogar sin buen cimiento en arena. Jesús dijo, bienaventurado es el que viene a mí y escucha mis enseñanzas y las guarda. Y ese es alguien que construye su casa sobre un cimiento fuerte. Pero el hombre que va a Jesús, escucha las enseñanzas de Jesús y no las practica, cuando llegan las tormentas de la vida, él sale volando lejos y es destruido. Y es lo mismo aquí. Podemos escuchar las revelaciones de Jesucristo, podemos leer las revelaciones de Jesucristo y sus palabras, normalmente en letras rojas en este libro, y tal vez no las guardemos. No las cumplimos. En este caso, cuando llegue la tormenta del fin de la era, no tendremos un cimiento y seremos barridos lejos y será grande la caída del hogar. Así que ni tú ni yo queremos estar ahí, ¿no? Así que deberíamos hacer lo que dice aquí. Bienaventurados son quienes leen y quienes guardan, quienes cumplen, quienes ponen en práctica las cosas escritas, ¿cierto? Es bueno que hagamos eso. Noten algunas cosas aquí, volveremos a ellas después, pero noten en el primer versículo que dice que estas cosas deben suceder pronto.
sucederán pronto. Y esto fue escrito, ya sabes, hace 1900 años. El tercer versículo dice, el tiempo está cerca. Pero esto fue escrito hace 1900, casi 2000 años atrás. Así que ¿cómo pueden suceder pronto o cómo puede estar cerca el tiempo? No suena muy correcto, ¿cierto? Bueno, volveremos a ello después porque es un punto muy importante. Versículos 4 al 9. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, eso será interesante también, porque hay más que 7 iglesias en Asia. Probablemente hay montones y montones. Pero Juan, el apóstol Juan, está escribiendo bajo las instrucciones de Jesús solo para 7 iglesias en Asia, hacia lo que hoy en día llamamos Turquía, Asia Menor, Turquía. Gracias a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Padre. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Solo un recordatorio para toda la gente quienes estaban sufriendo la persecución, que el verdadero gobernador sobre todo es Jesucristo. No es Boris Johnson. Gracias al cielo, no es Joe Biden, incluso más gracias al cielo, no es Angela Merkel, no es Macron o quien sea que pienses. Y por supuesto en esos días era el emperador Domiciano y otros. Jesucristo es el gobernador, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Y por supuesto, Juan era muy respetuoso a Jesucristo y al Padre. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Esa es una parte esencial del libro de Apocalipsis. Es sobre el regreso del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, para ti y para mí. La esperanza es la llegada, la parusía, en griego, la parusía del Señor Jesús, la llegada del Señor Jesús, con las nubes. Él es el jinete de las nubes. Eso es clave. Y la mayoría del libro es sobre las circunstancias alrededor de la llegada de Jesucristo. Lo que lleva a su llegada, sobre su llegada, y lo que pasa después de su llegada. Versículo 7 otra vez. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Aun los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en mi Biblia, el versículo 8 tiene letras rojas. Es Jesús hablando. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es la primera declaración de Jesucristo. Versículo 9. Yo, Juan, está escribiendo a las 7 iglesias en Asia. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así que este es el apóstol Juan. Él aparentemente fue el último apóstol vivo de Jesucristo. Y por su predicación, por su importancia, llegó a molestar al gobierno romano y fue exiliado a esta muy pequeña isla llamada Patmos al este del Mediterráneo. Tenemos una foto, de hecho son 4 fotos en una, de Patmos. Se ve como una isla bastante bonita, es pequeña. Creo que al día de hoy tiene poco menos de 3000 habitantes. En la foto derecha arriba pueden ver el caballo blanco del Apocalipsis. Se ve como una isla bastante agradable, aunque tal vez no tan agradable cuando el apóstol Juan fue exiliado ahí, alrededor de 1995 años después de Cristo. En ese momento Juan tenía alrededor de 90 años, 89 años, 90 años, 95 años. Era un anciano, exiliado a esta pequeña isla en el Mediterráneo.
Continuemos con los versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día de Dios, o el día del Señor. Creo que solo usaron el día de Dios porque puede interpretarse como el domingo a vista de algunas personas, pero en el griego es el día del Señor. Y como sabemos, el día del Señor es el día que lleva a la llegada de Jesucristo y lo que pasa después. Entonces Juan estaba en espíritu o en visión en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y también diciendo: Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, o en Turquía para nosotros, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ahora, creo que entendemos que el libro de Apocalipsis es sobre el día del Señor. Juan, aparentemente sumergido en visiones, casi como trance, llegó al día del Señor y vio cosas, escuchó cosas, y el libro contiene esa información sobre el día del Señor que se acerca, el que se menciona montones de veces en el Viejo Testamento. Es uno de los puntos claves. Pero paremos solo un momento aquí. En mi Biblia, el versículo 11 está escrito en letras rojas y está bastante claro que Jesucristo dice a su sirviente Juan: lo que ves en esta visión sobre el día del Señor, escríbelo en un libro y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna y todas hasta la Odisea. Bueno, había muchas más iglesias que 7 en Asia, ¿cierto? Estaba la iglesia en Listra, Iconio, Troade, Antioquía, Colosas, estaba justo al lado de la Odisea. Hay bastantes iglesias. Lo que es interesante es que este libro de Apocalipsis, la profecía completa, está dirigido solo a 7 iglesias específicas. No a la iglesia de Jerusalén, o la iglesia de Corinto, o a la iglesia de Roma, solo a estas 7 iglesias. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante sobre estas iglesias a las que está dirigido este libro? Bueno, eso será aclarado un poco más adelante. Ahora tenemos un mapa de estas 7 iglesias. Aquí podemos verlo. Es un mapa bastante más grande. Nos muestra el Mediterráneo, el azul ahí, y podemos ver las iglesias numeradas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo y las demás están al poniente de Turquía. Así que puedes ver Galacia, puedes ver África del Norte allá abajo. Y esas 7 iglesias eran 7 congregaciones muy específicas al oeste de lo que hoy llamamos Turquía. Y como he dicho, Jesús eligió 7 iglesias específicas entre docenas y docenas. Pero todo el libro es para estas 7 iglesias. Enfatizo en eso porque pienso que es más relevante más adelante. Muy bien, leamos los versículos 12 a 18. Entonces Juan escuchó la voz hablándole. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Una de las expresiones favoritas de Jesús para referirse a sí mismo. Sabes que el Hijo de Hombre, cubrimos eso hace unos meses. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, voz fuerte y poderosa. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
y puso sobre mí su mano derecha y me dijo en letras rojas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Voy a parar aquí por un momento. Entonces, Juan era el discípulo amado, quien era especialmente cercano a Jesús y viceversa. Recuerden que Juan se recostó en el pecho de Jesús durante la última Pascua, así que claro que Juan no ha visto a su Señor por tal vez 60 años. La última vez que Juan vio a Jesús fue cuando Jesús subió a las nubes y desapareció en el Monte de los Olivos. 60 años han pasado. Juan es un hombre anciano, tal vez de 90 años o más, y ahora él ve a su maestro otra vez, tras 60 años, en un momento muy emocional. Por supuesto, lo primero que hace es colapsar al suelo porque se ve un poco diferente, porque por supuesto es el majestuoso, glorificado, impresionante y poderoso Señor Jesucristo, el Redentor de Juan. Así que Juan hace lo correcto y cae al suelo, tal como estoy seguro tú o yo haríamos. Pero Jesús lo levanta porque tiene mucho que decirle a Juan. Y podemos ver aquí de inmediato algunos símbolos. Está Jesús caminando y 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Está Jesús y tiene 7 estrellas en su mano, que representan las estrellas. Y por supuesto algunas personas que ven el libro de Apocalipsis hasta se agobian, por lo que ven como símbolos en todos lados, bestias y cuernos, montañas y todo tipo de cosas, y no pueden darle sentido a nada de esto. Bueno, no es tan malo como tal vez algunas personas superficialmente piensen, porque sí hay una cantidad de símbolos. Creo que hay gente que ha contado 7 símbolos principales, solo 7. No tantos como pensarías, 7 símbolos principales y una cantidad de símbolos menores. Pero con estos símbolos no te quedas rascando tu cabeza sin ideas. La mayoría de los símbolos son casi siempre explicados en el contexto inmediato, y si no lo es, está explicado en algún otro lado de la Biblia. El libro de Apocalipsis tiene cientos de referencias al Antiguo Testamento. De hecho, si eres una de estas iglesias que evitan el Antiguo Testamento y no te gusta el Antiguo Testamento y dices que está lleno de cosas repugnantes, nunca entenderás el libro de Apocalipsis. Eruditos han dicho que de los 400 o 500 versículos en el libro de Apocalipsis, al menos la mitad apuntan al Antiguo Testamento. Muchos símbolos son explicados aquí en el contexto. Muchos otros símbolos tienes que buscar en otro lugar, pero son explicados. Para hacerlo sencillo, podemos verlo aquí. Tenemos 7 candeleros de oro, tenemos 7 estrellas. ¿Qué podrían ser? Bueno, bastante sencillo, versículos 19 y 20. Así que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, dice Jesús a Juan, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, estos símbolos, eso es lo que significan, Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, las iglesias mencionadas antes, las que son detalladas en los capítulos 2 y 3. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces el candelero es el símbolo de la iglesia. Las estrellas son símbolos de los ángeles o mensajeros. Lo veremos cuando lleguemos ahí, pero son probablemente mensajeros humanos. La palabra ángel significa mensajero. Frecuentemente es un espíritu mensajero como el ángel Gabriel, pero podría también ser un mensajero humano. Es lo que el término ángelos significa, mensajero. Entonces Jesús explica aquí qué son los símbolos. Pero antes de que avancemos, un comentario rápido en el versículo 19 que se hace relevante más adelante. Jesús le está dando instrucciones a Juan sobre todas las profecías, las cosas que vienen y cómo el tiempo se acerca. Y dice aquí en el versículo 19, escribe las 7 iglesias. Las 7 iglesias específicas en Asia Menor. Y dice aquí, escribe las cosas que has visto. 1.
las que son 2, y las que han de ser después de estas 3. Así que 3 categorías: lo que has visto, lo que es, lo que ha de venir. ¿Bien? Solo que no, eso no es lo que significa. Volveremos a ello más adelante. Entonces, en los capítulos 2 y 3, los que no veremos hoy, tenemos las cartas más detalladas que Jesús escribió o dictó a Juan. Hay una carta a Éfeso, una a la iglesia en Esmirna, y Pérgamo, y Tiatira, y las demás. Y una pregunta frecuente que hacen personas como tú y yo es: ¿son esas cartas relevantes para nosotros de alguna manera? ¿Deberíamos prestar mucha atención a las cartas o deberíamos omitirlas y saltar a las partes jugosas? Los sellos, las trompetas y esas cosas. Pero antes de llegar a eso, regresemos a los versículos 1 a 3 por un momento para recordarnos un problema posible. El elefante en la habitación. El elefante, claro, siendo un símbolo. Entonces, versículo 1 dice: esta es la revelación de cosas que deben suceder pronto. Cosas que deben suceder pronto. Y la palabra griega para pronto creo que es tachos. T-A-C-H-O-S. Tenemos la palabra tacómetro por tacos, la velocidad a la que gira el motor. Algunas traducciones dicen cosas que pasarán rápidamente o a prisa. Esto es de 90 después de Cristo. Y habla sobre cosas que deben pronto, rápido suceder. Versículo 3. El tiempo está cerca. 1900 años han pasado. ¿No suena como si el tiempo estuviera particularmente cerca? Y eso, por supuesto, le causa problemas a algunas personas. Y una respuesta común que le dan al problema en varias iglesias es: oh, el libro de Apocalipsis fue cumplido por el año 1800. Así que estas cosas estaban prontas a suceder. El tiempo estaba cerca porque el libro de Apocalipsis fue totalmente cumplido al final del primer siglo. Bueno, esa es una salida del problema, ¿no? Claro que en ese caso podemos cerrar la Biblia y pensar: bueno, esto no tiene nada para mí hoy en día porque ya todo fue cumplido 2000 años atrás. Bueno, esa por supuesto no es la respuesta. Pero en el contexto de cosas que rápidamente pronto sucederán, no son los únicos 12 versículos que puedes fingir no ver y hacerlos a un lado y entrar en otros temas. Porque el primer capítulo de Apocalipsis habla sobre cosas que pasarán pronto, rápido y están cerca. Y está repetido en el último capítulo también. Así que vayamos a ver el capítulo 22 de Apocalipsis, el capítulo final de este libro. Veremos exactamente lo mismo, así que no es fácil de ignorar. Y ciertamente no es responsable pretender que no lo has visto. Así que Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. Me dijo además un ángel hablando a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Versículo 7, con letras rojas. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese es Jesús. Jesús dice: vengo pronto. Y el ángel dice cosas que sucederán pronto. Por supuesto, eso también lo leímos en el capítulo 1. Miremos los versículos 12 y 13, letras rojas. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y Jesús dice: vengo pronto. Lo que pensarías es bastante pronto. Si escuchas a Jesús decir: vengo pronto, vengo rápido, el tiempo está cerca, piensas: oh, en 5 años, en 10 años, tal vez incluso 20, pero no 2000. Eso no tiene mucho sentido. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, en letras rojas: sí, vengo pronto.
Bueno, eso es algo extraño, pero volveremos aquí al final de hoy para explicar qué significa que el tiempo está cerca, viene rápido, pronto. Bueno, continuemos. Tenemos estas 7 iglesias que hemos mencionado un par de veces ya y el mensaje es para las 7 iglesias. Eso es lo que Jesús dijo. Juan le debe escribir a las 7 iglesias específicas. ¿Y qué representan estas iglesias? ¿Quiénes son estas 7 iglesias en específico? Jesús ignoró las iglesias en Colosas y Antioquía y más solo eligió estas 7. ¿Qué son? ¿Qué representan? Bueno, hay un gran número de diferentes explicaciones. Hay 3 con las que soy bastante familiar. Me imagino que las mismas que ustedes conocen. La primera es que las cartas a las iglesias son cartas a las iglesias de ese tiempo, aproximadamente del año 90 al 100 después de Cristo. Hubo iglesias entonces, una en Éfeso, una en Esmirna, una en Tiatira, una en la Odisea, y otras cartas fueron escritas en ese tiempo, cuando Juan seguía vivo, señalando algunos de sus puntos buenos y puntos malos. Fin de la historia. No tiene relevancia alguna para nosotros. Y mucha gente está feliz con esa explicación. Otra explicación es que estas 7 iglesias representan 7 tipos de iglesia, 7 tipos de congregación. Hay buenos consejos para cualquier iglesia de Dios en cualquier lugar de los últimos 2000 años que podrías encontrar en uno de estos mensajes. Tal vez tu iglesia es una iglesia muerta. Puede ser cualquier momento, 200 después de Cristo, 1000 después de Cristo, 2021. Puedes estar en la congregación y pensar, ¿sabes qué? Esta gente está muerta. Esto es justo como Sardis. Y tal vez estuviste en alguna de esas. Tal vez sigues en una de esas. O tal vez piensas, ¿sabes qué? Este grupo con el que me junto cada semana son tibios. Están desviándose del camino. O piensas, bueno, creo que solíamos llevar bastante bien las cosas y como Éfeso nos mantenemos, pero hemos perdido nuestro primer amor desde entonces. Así que la forma de pensar aquí es que las 7 iglesias son solo tipos. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes encontrar una iglesia de este tipo o ese tipo. Solo son características, ¿cierto? Bueno, puedes tal vez ver algunas de las características aparecer de forma más dominante en un grupo de Birmingham comparado al grupo de San Antonio o el grupo de Viena, pero ese no es el significado, ¿cierto? Y una es bastante popular, es que estas 7 iglesias representan 7 eras, o si eres angloamericano, eras. Empezamos con Éfeso mucho tiempo atrás, en días de Juan. Y esa era duró un tiempo y se desvanece y llega Esmirna, la nueva era. Y eso dura un tiempo y luego se desvanece y así continúa hasta que llega el final, siendo la Odisea, momento en el que Jesús regresa y finaliza las eras. Puede que seas familiar con las eras de las iglesias porque fue un punto de vista común en el tiempo de la Iglesia de Dios Universal y en los años de la Universidad Ambassador, pero no es solo en la Iglesia de Dios. La pregunta de las eras, sobre si te gusta la historia profética de la Iglesia desde entonces hasta el regreso de Jesús, es aceptada por un número de iglesias allá afuera. Y la identificación de las eras es un poco diferente. Si eres parte de una de las iglesias más populares, puedes identificar las eras mirando a la iglesia convencional, la iglesia católica, la Reformación, la imprenta, los días de Agustín. Y si determinaras tus eras interpretando el pasado de estas iglesias populares, si eres de la iglesia de Dios, puedes decir, esa es la falsa iglesia. No estoy viendo lo que les ha pasado a ellos en los últimos 2000 años. Necesito identificar lo que le ha pasado a la verdadera iglesia de Dios, la gente de los valdenses y alguien más aquí y allá, y trataré de crear mis 7 eras. El problema con todo eso, honestamente, es que casi todo es arbitrario. Es increíblemente subjetivo. Básicamente no hay evidencia, tú solo buscas algo en la historia que pueda encajar como, oh, hay una referencia a Jezebel aquí, creo que eso pudo ser este periodo o este periodo de tiempo. No hay mucho más.
Creo que tenemos una imagen que podemos mostrarles sobre una de las formas de vista popular de las eras. Era uno desde los días de Pablo. Puedes ver a Lutero también, Martín Lutero. Aparentemente, él es la era de Sardis. Bueno, esta es solo una de muchas. Si miras a un número de iglesias populares, estas tienen sus propias versiones y te mostrará 7 eras. Y la era de la Odisea, al parecer, ya ha durado un siglo o más. Así que creo que la mayoría de las iglesias modernas dicen que hemos estado en la era de la Odisea por 100 años o más. Tal vez parece más tiempo, pero el punto es que es completamente arbitrario. No hay mucho respecto a evidencia. Y cuando pruebas contra las escrituras, descubres que eso realmente no parece funcionar. Porque veamos Apocalipsis 2 y 3. Vamos a saltar a algunas escrituras aquí y allá, pero en el contexto de ¿son estas 7 iglesias solo las de 2000 años en el pasado? ¿Son solo 7 tipos de iglesia que puedes encontrar donde quiera que mires? ¿O las eras están la mayoría ya muy en el pasado? Porque sin importar cómo lo mires, la iglesia de Dios o la mayoría de las iglesias populares aceptan que ya estamos en la era de la Odisea. Así que todas las eras antes de esta son historia antigua. Bueno, esa no es la que la Biblia nos muestra. Por lo menos yo no lo creo así. Apocalipsis 2 y versículo 5. Esto va a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Así que Jesús dice a la iglesia de Éfeso, vendré pronto. Ya hemos leído que Jesús dice varias veces en el capítulo 1 y capítulo 22, vengo pronto, vengo pronto. Jesús realmente solo viene una vez, extendido por un año como ya hemos visto antes, y es un regreso esencial. Y aquí dice Jesús, dice a Éfeso, ¿te arrepientes o vendré a ti pronto? Eso es una evidencia del fin de la era, ¿cierto? Y eso es la iglesia de Éfeso. Miremos el versículo 16. Esto es a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que a ellos Jesús dice, iré a ti pronto. Pero eso volvería a Pérgamo, una iglesia del fin de los tiempos, si Jesús vendrá pronto a ellos. ¿Qué tal sobre el versículo 22 y 25? Esto es a la iglesia de Tiatira, la cuarta de las iglesias. Versículo 22. He aquí yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Así que aquí hay una amenaza de lanzar a algunas personas. No dice la gran tribulación, dice a una gran tribulación. Puede ser una tribulación temprana, obviamente. Pero miremos el versículo 25. Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Porque Jesús viene al final de la era. Así que si estamos hablando sobre lanzar gente contra la gran tribulación y se le dice a la misma gente a aferrarse hasta que Jesús venga, yo tomaría eso como ciertamente la gran tribulación, porque el contexto es Jesús viniendo. Así que esas son al menos 3 iglesias que parecen ser de los últimos tiempos. Es lo que pensarías por las palabras que son usadas aquí. ¿Qué tal sobre Apocalipsis 3:3? Esta es la iglesia de Sardis, la quinta iglesia. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Cuándo regresa Jesús como ladrón? Al mero fin de la era. Pablo escribió a los tesalonicenses que el Señor
vendrá como ladrón. Pero si eres vigilante, no serás sorprendido. Bastante igual a lo que dice Jesús aquí. Si no son vigilantes, si no están alertas, sardicianos, suena como algo de Star Wars, sardicianos. Si no son vigilantes, vendré a ti como ladrón. Y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Eso es el fin de la era, ¿no? Solo considerando las mismas escrituras, eso es el fin de los tiempos. ¿Qué tal sobre los versículos 10 a 11? Lo que es Filadelfia. Por supuesto que ahí es donde todos nos interesamos. Oh, Filadelfia, debo ser yo. Versículos 10 y 11. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto. Hemos oído eso antes. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Así que aquí viene un tiempo de prueba sobre todo el mundo. Y Jesús dice a ese punto, vengo pronto. Y yo diría que obviamente eso es el tiempo del fin, dicho por el Señor Jesús en su carta. Y después tienes a la última iglesia, la Odisea, la que todos aceptan que si hay eras, esta es la última de ellas. Esta es el fin de los tiempos. Así que si miras a las 7 iglesias, al menos 6 de ellas, tal vez la séptima también, todas tienen lenguaje que es sobre el fin de los tiempos. Y yo diría que las 7 hablan del fin de la era, el regreso de Jesucristo, quien viene pronto a la iglesia. Así que pensamos, ¿cómo pueden las eras tener sentido? Si vemos la era de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo era la tercera de las 7 iglesias. Jesús dijo a Pérgamo, vengo pronto. Y yo diré, en mi forma de verlo, ese es el regreso de Jesús. Pero si sigues la filosofía de las eras de las iglesias populares, iglesia católica y grandes iglesias protestantes, te dirán que la era de Pérgamo fue aproximadamente, especulando un poco, en los años 300 a 600 después de Cristo. ¿Fue Jesús pronto a esa era? No. No ha llegado aún. Y si eres de la Iglesia de Dios Universal, dirías que la era de Pérgamo fue más o menos entre 300 hasta tal vez 1000 después de Cristo. Pero otra vez, Jesús dice, vengo a ti pronto, pero no ha pasado. Si ves Sardis, donde Jesús dice, vengo como ladrón, así que sé vigilante. Bueno, las iglesias populares dicen que la era de Sardis fue 1520 a 1750, el tiempo de la Reforma Protestante. Si eres de la Iglesia de Dios Universal, dirías, bueno, no tú personalmente, sino la visión general, es que Sardis fue entre 1600 después de Cristo hasta más o menos 1930. Y el señor Armstrong llegó y ese fue el fin de la era de Sardis. Pero otra vez, Jesús dice, vengo a ti como un ladrón, a menos que estés alerta. Así que yo creo que no tiene sentido. Ahora, si quieres aferrarte a las eras porque te gustan, está bien. Yo personalmente pienso que la idea de 7 eras de periodos de tiempo entremezclados creados de forma arbitraria y subjetiva es muy débil. Creo que esa es mera especulación. Y creo que si quieres aferrarte a eso, estás poniendo demasiada importancia en tradición en lugar de la ley y los profetas, porque la palabra es bastante clara aquí. Aquí se habla sobre las iglesias que estarán por el tiempo del rápido regreso de Jesucristo. Así que las 3 opciones que hemos visto son histórico, las cartas tienen relevancia histórica, o estas describen 7 tipos de iglesias. Cualquier congregación en cualquier lugar, en cualquier momento, puede que hayas estado en una e ido a otra, o son 7 eras desde los días del apóstol Juan hasta el regreso de Jesús. Esas son las 3 que hemos visto. Y me gustaría sugerir una 4ª posibilidad. Pienso que es plausible
y creo que es bíblico, así que no estoy solo inventando algo. Me gustaría sugerir que las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis están dirigidas a la iglesia en los últimos 7 años previos al regreso de Jesús. Que los 7 sellos, libro de Apocalipsis capítulo 6, los caballos blanco, rojo, negro, verde y más, que esos 7 sellos durarán 7 años. Y las 7 cartas a las 7 iglesias son para ese periodo del tiempo del fin. Así que las 7 cartas son, de hecho, del tiempo del fin. Por ejemplo, la carta a Éfeso es la carta que es relevante en el año 1 de los últimos 7, cuando el caballo blanco sale cabalgando. Y la carta a Éfeso nos dice qué tener en cuenta, qué advertencias, cuáles instrucciones tenemos para ayudarnos a atravesar el primero de los últimos 7 años cuando el caballo blanco salga a correr. El mensaje a la iglesia de Esmirna, la segunda carta, es para el segundo año de esos 7 años del tiempo del fin. Y esta le dice a los santos qué buscar, qué instrucciones, advertencias, qué consejo necesitamos para ayudarnos a atravesar ese segundo año de los 7, al tiempo que el caballo rojo salga. Y así continúa todo el camino hasta el fin. Y cuando lleguemos a las cartas, veremos en más detalle si están correlacionadas de forma cercana a los sellos de Apocalipsis, capítulo 6. Encontraremos que el mensaje a Éfeso corresponde estrechamente al caballo blanco del primer sello. Estaremos mirando eso. Claro que si ese es el caso, como estoy sugiriendo, entonces eso responde la pregunta de la demora de los 2000 años, ¿no es así? Porque si todo el libro, incluyendo las 7 cartas, es el fin de los tiempos, los últimos 7 años antes de que regrese Cristo, entonces no hay demora, ¿cierto? Todo es el tiempo del fin, todo. Apocalipsis capítulo 2 y 3 y 4 y todo hasta el final. Todo es tiempo del fin, así que no hay demora. Las cosas pronto sucederán y Jesús vendrá pronto. El tiempo está cerca porque el tiempo no inicia hasta el fin de la era. Así que voy a sugerir que estas cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 son de hecho vitales para nosotros, porque son importantes para ayudarnos a atravesar los sellos, para ayudar a prepararnos para la abominación desoladora y la gran tribulación. Si miras Apocalipsis 22 otra vez, vayamos ahí. Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. Los que hemos visto antes, pero teniendo en cuenta que todo esto es tiempo del fin, vamos a releer estas palabras. Capítulo 22, versículos 6 y 7. Me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Así que si eres un siervo en el tiempo del fin, estos son eventos que tienen que suceder pronto. Y viendo dónde estamos nosotros ahora, creo que estamos bastante cerca a ese tiempo. Versículo 7, letras rojas. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La profecía de este libro. Capítulos 2 y 3 son partes del libro. Las 7 cartas a las 7 iglesias son partes del libro. Por lo tanto, por la forma que leo esto, son parte de la profecía. Así que los capítulos 2 y 3 no son solo históricos, no son solo tipos interesantes. Capítulos 2 y 3 y la carta a las 7 iglesias son parte de la profecía de este libro, tal como dice el Señor Jesús. Si vamos al versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En letras rojas otra vez, Jesús dice, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en todo el libro.
En las iglesias, dice mi versión New King James. Probablemente la mayoría de las versiones dicen para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias, para el beneficio de las iglesias. Pero de hecho hay otra traducción, que es, por ejemplo, la traducción literal de Young, del versículo 16. He enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas acerca de las asambleas o acerca de las iglesias. La palabra en o para puede ser traducida como sobre o respecto a. En todas las palabras, el libro del Apocalipsis es sobre las 7 iglesias. El libro del Apocalipsis es respecto a las 7 iglesias. Son el núcleo de todo el libro. Recuerda, Jesús dijo a Juan que escriba a estas 7 iglesias. No a Antioquía, no a Iconio, no a Derbe, no a Jerusalén, no a Roma, sino que a estas 7 iglesias, porque estas 7 iglesias son importantes y toda la profecía del libro del Apocalipsis respecta o es sobre estas 7 iglesias. Y pienso que lo que confunde a algunas personas aquí es un versículo en el capítulo 1, el que aclararemos antes de terminar hoy. Así que volvamos al capítulo 1. Es desafortunado en el sentido que si tienes una mala traducción al inicio del libro, esto te envía en la dirección equivocada por el resto del libro. Porque si vas en un viaje y subes a tu auto y conduces a Birmingham o Cornwall o Nueva York y vas por el camino equivocado, es inútil, ¿cierto? Sin importar qué tan rápido vayas, vas por el camino equivocado. Y hay un versículo aquí en el capítulo 1, versículo 19, que envía a la gente en el camino equivocado y nunca se recuperan. Capítulo 1, versículo 19, el que leímos antes. Jesús ha llegado y Juan cayó de bruces, pero fue levantado y recibió las instrucciones de Jesús. Las que, si recuerdas, es escribir a estas 7 iglesias. El libro de la profecía es para estas 7 iglesias. Versículo 19. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Lo que a primera vista suena como 3 categorías. Cosas que has visto, las que son ahora mismo, y las que han de ser después. 3 categorías. Y la suposición general es, escribe las que has visto. Esto obviamente fue la aparición de Jesús. Las cosas que son. Y eso es tomado como las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Esas son las cosas que son. Cuando Juan está hablando con el Señor Jesús y Jesús dice, escribe las cosas que son, todos toman eso como esas son estas iglesias que existen hoy en día en Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y demás. Y después se escribe las cosas que han de ser después de estas. Bueno, eso debe ser el capítulo 4 en adelante, porque el capítulo 2 y 3 son todos sobre las iglesias de ese día. Estos mensajes a las iglesias de ese día, las cosas que son, y luego la parte de la profecía en el capítulo 4, obviamente. Y avanzamos ahí a los sellos y trompetas y demás. Eso probablemente no sea el caso. El versículo 19 tiene una traducción diferente, la que es bastante difícil de encontrar, pero hay un par de lugares donde puedes hallarla. La gramática sugiere una traducción diferente. Hay, o había, ya hace mucho muerto, un hombre llamado Henry Alford, A-L-F-O-R-D, Henry Alford. Él era un sabelotodo, una de esas personas que te hace sentir bastante humilde cuando comparas lo que han logrado en su vida. Creo que él escribió un número de odas en latín. Era inglés y vivió en Inglaterra de vuelta en los principios a mediados de 1800. Escribió un número de odas en latín antes de tener 10 años. Escribió sobre la historia de los judíos antes de tener 10 años. Fue a Cambridge, se volvió un clérigo. Escribió himnos, fue músico, pintor. Ya sabes, una persona que yo no soy. Verás, de todas las cosas que hizo, además de traducir la Odisea de Homero del griego a inglés y demás, estuvo 20 años escribiendo un reportaje en profundidad sobre el Nuevo Testamento en griego. El Nuevo Testamento completo en griego. Él comentaba cada pequeña parte. Y aquí está su opinión sobre el versículo 19.
reduce de las 3 categorías a solo 2, lo que se vuelve significativo. Así que, los comentarios del Nuevo Testamento en griego de Alford, versículo 19, escribe las cosas que has visto y lo que significan, y las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que viste y lo que quieren decir. Número 1. Y las cosas que sucederán después. Solo 2 categorías, no 3. Las cosas que has visto y lo que significan. Así que viste a Jesús y las estrellas y los candeleros de oro y la espada de 2 filos. ¿Viste eso? Escribe las cosas que has visto y lo que significan. Haz eso claro. Y después escribe todas las cosas que han de ser después de estas, lo que empezaría en el capítulo 2. Las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son bienvenidas de aquí en adelante. Son parte de la profecía. Una traducción, y solo he encontrado una que lo hace claro, es la traducción amplificada. No es una en la que confío inmensamente, pero hay 2 versiones de la amplificada y la versión clásica le da en el clavo. Supongo que tal vez vieron los comentarios de Henry Alford. En fin, amplificada, versión clásica. Así que escribe las cosas que ves, lo que son y significan. Esa es la primera. Y lo que ha de suceder a partir de aquí. Escribe las cosas que ves y lo que significa, y después escribe las cosas que han de suceder después de estas. Solo 2 categorías. Lo que Juan ha visto con sus ojos, Jesús, los candeleros, las estrellas, y después de escribir eso, Juan escribe todas las cosas que han de pasar. Y eso significa que Apocalipsis 2 y 3 y las cartas a las 7 iglesias han de suceder. Son profecía. Entonces, las 7 cartas, en lo que a mí respecta, algo de especulación ahí, pero verás qué tan plausible puede ser en lo que comparemos las 7 cartas a los sellos y demás. Pero parece estar bastante claro que las 7 cartas son a las 7 iglesias, todo lo que existe en el tiempo del fin, y esas 7 cartas son para ayudarnos a lidiar con los desafíos y dificultades de esos últimos 7 años. Cuando el anticristo está en pecado, la abominación desoladora, la gran tribulación y todas esas cosas sucedan en la tierra. Necesitamos algo de consejo para poder atravesar esas cosas, saber en qué enfocarnos, con qué lidiar, y estas cartas de Jesús son exactamente para ayudarnos. Así que otra vez, mientras concluimos por ahora, las cartas o el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias en Asia, porque esas 7 iglesias son los últimos 7 años de la iglesia de Dios en la tierra antes del regreso de Jesús. Así que esa es mi especulación. Pienso que la próxima semana veremos más de cerca a las iglesias individuales, veremos más acerca de Éfeso, ver si encaja con el caballo blanco, veremos a Esmirna si se encaja de alguna forma con el caballo rojo, veremos a Pérgamo y si encaja con el caballo negro. ¿Son estas cosas relevantes? Así que esa es mi opinión por ahora. Buen inicio con el libro de Apocalipsis. Estuvimos todo un día con el capítulo 1. Así que tal vez nos tome un buen tiempo pasar por todo el libro, pero bueno, eso está bien. No queremos llegar a los últimos 7 años, si eso empieza en algún momento cercano. Los últimos 7 años sabemos qué cosas van a pasar. La abominación desoladora, el sacrificio iniciando en Jerusalén, el sacrificio siendo detenidos, la aparición del anticristo en el pecado, la gran tribulación y la persecución y el martirio de los santos de Dios. Es muy alentador esperar a ello, pero no podemos permitirnos adentrarnos sin rumbo en ello, ¿no es así? Así que si Dios nos ha dado instrucciones y advertencias y amonestaciones para ayudarnos a lidiar con esos últimos 7 años, tiene sentido que prestemos atención a ellas. Bienaventurados son ellos quienes leen y escuchan y mantienen las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Así que continuará la próxima semana.